Bueno, abrimos ahora la columna de salud sexual. Le damos la bienvenida a nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera, Rosana Pombo. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy nos propones hablar de la orientación sexual. Estamos en el mes de la diversidad y a pocos días de celebrarse además el Día Internacional del Orgullo Gay. Bueno, nos proponemos hablar, entender un poco más sobre orientación sexual, un tema que ha evolucionado, creo que con más intensidad en los últimos años, ¿no? Sí, rápidamente. Exactamente. Sí. ¿Dónde estamos parados? Porque a veces cuesta un poco... Teníamos como marcado que la orientación sexual era ser lesbiana, ¿no? O gay, hombres con hombres, mujeres. O hetero. Y hasta Sí, ahí. y hasta o ahí. hetero, claro. Pero ahora hay una multiplicidad de orientaciones sexuales que a veces cuesta un poco... Sí, Lore, exactamente. Y la idea es justamente eso. La idea es poder visibilizar las diferentes orientaciones sexuales, así como las diferentes identidades sexuales, géneros. Y entonces, claro, nos es difícil incluso para los agentes de salud sexual, los sexólogos, porque tampoco la idea es categorizar, sino tratar de conceptualizar, definir para poder entender. Claro, y ahí me autocorrijo y digo, ahora hay, siempre lo hubo, ahora quizá lo visibilizamos Ahora más. le tenemos un título, un rótulo, un nombre. Claro. Se Claro, expresa más. Antes subyacía, ¿no? Exacto. Siempre existió diferentes atracciones sexuales en los seres humanos, pero bueno, lo que pasa es que siempre el temor a la discriminación, a patologizar. Entonces, la idea es como poder definir, pero no para entrar como a clasificar y etiquetar, sino para poder entender lo que nos pasa a los seres humanos en cuanto a la atracción sexual. Les contaría que ya en la década del 50, con Kinsey, con el informe Kinsey, la ciencia ya había descubierto que en realidad había un espectro en cuanto a las orientaciones sexuales, que podía ir desde una persona que se definía exclusivamente heterosexual a una que se definía como extremadamente homosexual, exclusivamente homosexual, y en el medio la bisexualidad. Pero después hay un gran abanico que incluso el propio Kinsey en aquella época había dicho que había personas que no estaban dentro del continuo porque se definían como que no tenían ningún tipo de interés sexual, que hoy los conocemos como los asexuales. Esto tiene que ver con emergentes de la sociedad. Son las mismas personas que no se identifican con una orientación sexual o con otra y que empiezan a poder manifestar, empiezan a poder relatar qué es lo que les atrae, qué es lo que les interesa, con qué identidad sexual se identifican. Por eso vieron que la sigla LGTBQIA+ sigue extendiéndose, ¿no? Podríamos agregar muchas más letras. Y la idea entonces es poder comprender que la atracción sexual forma parte de un espectro y que en realidad son tan normales como las orientaciones sexuales que tú decías, Lorena, y que claro, que los seres humanos tenemos como ese afán de poder meter un casillero para poder entender, y tenemos que animarnos a ampliar la comprensión, a animarnos a tener como mucho más libertad de pensamiento, porque estamos hablando de la libertad sexual. Ahí está, ¿qué es lo que desconocemos, ¿no? En ese espectro, porque Ahí es lo que está. decían, nos reducíamos a, bueno, lesbianas, gay, homosexuales, transexuales. Ahí está. Pero hay personas que no sienten atracción sexual Sí. por otra... Digo, ese tipo de definiciones que capaz también ayudan mucho. Claro, y colaboran. tranquilizan también que las personas dicen, bueno, hay algo malo que me pasa, yo necesito tener deseo sexual, tener ganas de tener relaciones sexuales y que alguien me atraiga, entonces soy anormal. Y bueno, hace muy poco tiempo y muy pocos años que encontramos la definición de la asexualidad, que son aquellas personas que no sienten atracción sexual por nadie, de ninguna orientación sexual. De hecho, es como una nueva orientación sexual que está en debate en la propia sexología como ciencia. No quiere decir que no puedan tener pareja, son personas que sienten atracción romántica, son personas que pueden formar vínculos de pareja sin relaciones sexuales, sin necesidad de relaciones sexuales, lo que no quiere decir que sean célibes, las pueden tener y las disfrutan, pero en realidad la atracción va hacia lo romántico. Y después tenemos, por ejemplo, personas que se definen como los demisexuales, que son aquellas personas que sienten atracción sexual solamente cuando hay un vínculo afectivo, sea romántico o sea de amistad, por ejemplo. Y hay personas... Ahora, sin ánimo, perdón, porque no me quiero alejar del tema, sin Bien. ánimo de caer en ningún tipo de discriminación de nada, Claro. pero me imagino que la ciencia lo ha estudiado también. Claro. En la cuestión de la asexualidad, por ejemplo, Sí. ¿se ha detectado algún déficit de algo a nivel químico, orgánico? Bueno, te decía Maggie que la ciencia va como detrás de las manifestaciones Por eso sociales. mismo. Pero Entonces, ¿se ha detectado algo de eso? hace muy poco que lo hemos compartido en los congresos y en realidad no se ha detectado ninguna alteración ni hormonal, ni física, no ni hay psicológica. nada, digo, porque tal vez puede pasar por algún lugar de esos. Y Para bueno, nada.
Lo hemos visto en la consulta, hemos recibido muchos pacientes que nos dicen, bueno, vengo a la consulta porque en realidad tengo un problema que no puedo formar pareja. No puedo formar pareja porque como no me interesan las relaciones sexuales, realmente siento que no lo deseo y no estoy buscando solucionarlo, sino que mi problema es que cuando me relaciono con alguien, la persona me empieza como a decir, tenés un problema porque no tenés ganas de tener relaciones sexuales. Claro. Entonces, la sexología, si bien hace muy poco que se viene estudiando y como decía, va como detrás de lo que emerge en la sociedad, lo está definiendo como una cuarta orientación sexual que decíamos hetero, bi, homo y asexualidad. Pero en realidad vamos a ir atrás de otras orientaciones sexuales que las personas manifiestan y que las tenemos que estudiar y que en realidad es como decíamos, la atracción sexual pasa por la subjetividad, ni siquiera por lo biológico, pasa por la subjetividad de las personas que sienten, incluso pueden sentir, hay personas que nos dicen que les atraen las personas, no necesariamente la orientación sexual, y que pueden ser de cualquier orientación sexual y ellos se definen como pansexuales. Les puede atraer homosexuales, heterosexuales, transexuales, bisexuales, no importa, les atrae la persona. Y hoy puede ser una mujer que les atrae, pero mañana puede ser un varón y ellos no se identifican claramente con que soy de esta orientación sexual. ¿Eso no es bisexualidad? Perdón. Lo que pasa que les atrae, por ejemplo, está dentro de la bisexualidad, pero también la heterosexualidad, como que ellos no se definen por la orientación, sino que se enamoran de la persona. Igual hay casos de personas que transformaron su sexo y a su vez se vincularon con quienes antes eran hombres o mujeres. Claro. Sí, los transexuales. El hombre pasó a ser mujer sí. y esa mujer pasó a ser hombre y se vincularon desde ese lugar. Claro, qué difícil que es entendernos. Uno como lo que pasa es que tiene como la mente como categorizada, ¿no? Entonces se supone que una mujer transexual tenía un sexo biológico varón, pero su identidad sexual desde chiquitita sintió que era mujer y esa mujer transexual puede ser bisexual, puede ser homosexual, puede ser asexual. ¿Sí? No por ser hombre o mujer tiene que tener claramente una orientación sexual. Y ahí volvemos a lo que decías recién, qué difícil que es tal vez para otras generaciones anteriores a nosotros poder comprender esto, pero son realidades que coexistieron y convivieron a lo largo de la historia. Se están visibilizando, lo que pasa que como cuesta mucho, necesitamos como encajar en algún lugar y a veces nos da como mucha bronca no poder entender y tendemos como a patologizar como si fuera una moda y no es una moda, en realidad está sucediendo. Quería cerrar con eso, ¿no? Siento que de alguna manera hay una mirada también conservadora que se alerta con todo esto y dice, bueno, la humanidad se fue a... se va a extinguir. Se va a extinguir, pasa más ahora que antes. El aumento de las libertades promocionó o hizo aumentar estas variedades. Lo que pasa es que las personas empezaron a entender que lo que les pasaba era normal. Capaz que antes no se animaban a relatarlo por la discriminación, por el bullying, ¿no? Entonces desde la década del 60, del 70, casi 69, con el Día del Orgullo Gay y todas las marchas reivindicativas y después que se ha sumado toda la comunidad LGTB, bueno, a través de esas marchas, igual que lo que pasa con el feminismo, empezamos como a legitimizar, a tomar conciencia, a respetar y atrás de eso también va la ley, va la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Pero esto, ¿quién se ha empoderado de esto? Las nuevas generaciones, ¿no? Que empiezan a tener como una mirada más amplia. Lo mismo, yo qué sé, con las relaciones sexuales que hasta hace 50 años... Era impensable. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante, ¿no? Y como lección también, como pensar, ¿por qué tengo que entender todo, no? Cada uno tiene que ser feliz como y respetar, se sienta. sin cuestionar, respetar, claro. Exactamente. Sin necesidad de encasillar en preconceptos que yo tengo por cambio de paradigma. Totalmente. Lo que pasa que también es importante que lo podamos entender para poder entender al otro o a la otra y poderlo respetar también, ¿no? Muchas gracias. Un gusto como siempre. Cerramos por aquí la columna de salud sexual de Arriba Gente. Ya son las 10 de la mañana, 17 minutos. Hay más noticias para desarrollar con ustedes.